Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. ¿Realmente el trabajo y empleo son sinónimos? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, los define como actividades con características diferentes, siendo el trabajo un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos, mientras que al empleo lo define como trabajo efectuado a cambio de pago, salario, sueldo, comisiones, propinas, pago a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, si es empleo dependiente asalariado o independiente autoempleo. En este mismo contexto, es importante aclarar que existen dos tipos de empleo, el formal e informal. El empleo formal es aquel que se encuentra formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador y se ajusta a los requerimientos de ley como el pago de impuestos, seguridad social y prestaciones. Los mismos pueden ejercerse tanto en el sector público como en el privado y forman parte de las estadísticas oficiales. En tanto que el empleo informal es un sector de la economía que se encuentra al margen del control tributario y que comprende la actividad laboral de trabajadores independientes como vendedores ambulantes, trabajadoras del servicio doméstico, limpiavidrios y otros. Por tanto, este grupo no cuenta con la protección que estipula la ley para las relaciones laborales, de modo que son empleos sin protección social por parte del Estado y que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. Muy buenas noches. Se acaba de publicar los datos de la encuesta continua de empleo que abarca las zonas de Asunción y Gran Asunción, donde empezamos a ver cuáles son los impactos que está teniendo la economía en sus diferentes variantes sobre el trabajo que se genera, el empleo que se genera en nuestra economía, fundamentalmente en esta zona. Y creemos que los datos son muy interesantes para ir mirándolos y para ir viendo cómo nos impactan y cómo estos resultados que estamos teniendo a nivel de empleo van a afectar al resto de los negocios y al resto de las gestiones que se hagan desde el sector privado y desde el sector público. Hoy vamos a analizar el empleo y vamos a analizar las condiciones bajo las cuales este empleo se está desarrollando. Quédense con nosotros. Queremos hoy hablar del tema del empleo y cómo los diferentes sectores, las diferentes remuneraciones, las diferentes calificaciones de empleados están comportándose en nuestra economía. En primer lugar, creemos que es importante tener en cuenta cuánto es la población ocupada. Estos son los datos de encuestas de hogares del año 2015, porque es el último dato que hasta hoy tenemos, donde vemos algunos de los impactos que se tiene sobre la población de los diferentes sectores. Vemos que hoy por hoy los dos sectores más empleadores son básicamente el sector de servicios personales en general y el sector comercial, que también es un sector que abarca mucho. Prácticamente tenemos a la mitad de toda la población paraguaya en estos dos sectores, que son los dos sectores más empleadores de nuestra economía. El resto, la otra mitad de nuestra torta de empleo, está repartida básicamente entre el sector de transporte y electricidad, comercio, finanzas, etcétera, etcétera, el sector agrícola, el sector industrial y los sectores básicamente de construcción, que son los que representan la otra mitad de la torta. Para la encuesta continua de empleo, hoy tenemos básicamente 3.300.000 trabajadores en toda la República, pero para la encuesta continua de empleo esta situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque básicamente estamos hablando de la ciudad de Asunción, que incluye también a la zona del área metropolitana. Acá tenemos que el número ya es un número un poco más grande,
Estamos hablando de que comercio y servicios abarca alrededor del 60% del total. Y tenemos que hay sectores como la agricultura que son muy pequeños dentro de toda esta zona. Hay ciertas zonas del Gran Asunción que solamente son agrícolas. El sector industrial es un poco mayor, y también el sector de construcción y el sector de servicios en general que se prestan. Más o menos esta torta está bastante más equilibrada hacia otros puntos. Y en las zonas de Asunción y Gran Asunción trabajan alrededor de 1/3 del total de los trabajadores que tenemos en todo el Paraguay. Vamos a ver cómo se han comportado los distintos sectores en todo este tema. El primer punto, que es un punto que es importante de considerarlo, es qué ha pasado con la tasa de subempleo. ¿Qué es el subempleo? Cuando una persona tiene un trabajo, lo pierde, tiene poca calificación de mano de obra, básicamente se mete a un sector informal, se mete a ser de vendedor ambulante, a limpiar vidrios o algún otro tipo de actividad similar a esa, y a eso le llamamos subempleo, porque no están trabajando por el sueldo que sería el sueldo que existe en el sector formal, por un lado, y por otro lado, por el hecho de que en general tenemos que esta situación de subempleo es como un refugio que se da la gente cuando pierde su empleo. Y vemos que un elemento bastante positivo es que durante toda la trayectoria de esta encuesta que se viene realizando desde principios del 2010, lo que vemos es que este nivel de subempleo ha venido cayendo sistemáticamente, pasando de valores de alrededor del 20% de la población haciendo changas o en subempleo, a valores que hoy se encuentran en alrededor del 12%. Y esta es una tendencia positiva que ha demostrado la economía urbana de Asunción y que consideramos que es un elemento sumamente trascendental en términos de los resultados que se han ofrecido. Tenemos hoy más gente formal, más gente en un empleo digno, más gente con cobertura social, y creemos que esos son avances que se van dando. Por otro lado, cuando miramos la tasa de desempleo, esta es básicamente la gente que ha buscado trabajo en el último tiempo y no lo ha encontrado, y tampoco está trabajando, pero sigue buscando activamente trabajo. Vemos en realidad que se presenta una situación bastante peculiar y que es una situación que creo que es importante de considerar. Acá tenemos 4 años, el primer trimestre también del 2017 está incluido en aquel punto amarillo. Y lo que tenemos es una situación bastante peculiar. En general tenemos que el primer trimestre del año el número parecería ser más elevado y este número de desempleados parecería ser más bajo en el segundo semestre del año, en el último trimestre del año. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando miramos los datos de crecimiento económico, que son los datos más publicados en Paraguay por parte del gobierno, vemos que en realidad los 3 años que consideramos, incluido el primer trimestre del año 2017, son años de crecimiento. Sin embargo, hay particularidades. En el 2014 el PIB crece y crece bastante uniformemente en casi todos los sectores. En el año 2015 el PIB crece, pero hay una recesión en Brasil y empieza una gran devaluación del real con relación al guaraní, es decir, Brasil se vuelve más barato que Paraguay. Y finalmente en el año 2016 seguimos creciendo, pero se termina el cepo cambiario en Argentina en diciembre del año 2015, con lo cual se acaba también el negocio del contrabando. Y lo que vemos es que el año más afectado en todos estos casos, el año más errático, por llamarlo de alguna manera, ha sido el año 2016, que ha tenido un comportamiento durante los distintos trimestres bastante atípico comparado con los otros años y años que veníamos viendo. En general, lo que podemos decir es cuando comparamos este punto, que es el del primer trimestre del año 2017, con el primer trimestre del año 2016, lo que podemos ver es un incremento de alrededor de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo. Es decir, la economía ha perdido capacidad de generar empleos y de generar una demanda para gente que anda buscando trabajo. Y creemos que esta es una situación bastante preocupante.
ya veníamos observando esta tendencia también básicamente desde mediados del año 2016. Y vamos a ver dónde se concentra esto, en qué sectores se concentra, no solamente en qué sectores económicos, sino en qué niveles de ingreso, en qué niveles de calificación de la gente podemos encontrar esta situación, que es una situación que a primera vista parecería ser muy generalizada, ¿verdad? Y esta es básicamente la situación global de lo que encontramos en la encuesta continua de empleo. En el último año se han perdido casi 2.000 empleos y en los últimos 3 meses se han ganado casi 1.000 empleos. Es decir, hay un proceso de compensación de alguna manera que se da en los últimos 3 meses de lo que ocurrió. Pero acá está mucho metida esa cuestión estacional de la que hablábamos en algún momento dado. ¿Cuáles son los sectores que en el último año han sido más afectados por alguna crisis? Olvidémonos por un momento de la agricultura, porque estamos hablando de una economía muy urbana, y vemos que el sector más impactado es en general el sector terciario, y fundamentalmente el sector comercial dentro de ese sector terciario y otros servicios. Estos otros servicios son básicamente sectores financieros, de transporte, etcétera, etcétera. Cuando miramos cómo le ha ido a estos sectores, vemos que este sector comercial ha ganado una cierta cantidad de empleos durante este año, donde vemos una recuperación que no ha sido total, porque cuando miramos el sector comercial vemos que todavía hay más o menos unos 6.000 empleos menos de lo que había hace un año en el sector. A pesar de la recuperación, hay un crecimiento en los servicios comunales totales y sigue la caída en el sector de otros servicios. Cuando empezamos a mirar dato por dato, tenemos algunas estimaciones que creemos que son interesantes de considerar. En primer lugar, esta línea verde son los datos de la encuesta continua de empleo, y cuando miramos la línea blanca, básicamente es el promedio móvil de los últimos 4 periodos, es decir, del último año en general, donde vamos promediando los resultados para tratar de saber la tendencia. Y una cuestión positiva en el sector de la construcción es el hecho de que vemos una tendencia creciente en el sector. Y esto tiene una situación bastante peculiar. Lo que vemos es que en todo el proceso ha habido un crecimiento bastante importante del sector de la construcción, que podemos decir que sobre todo desde el año 2012 más o menos, el Estado paraguayo ha venido gastando de manera significativa en obra pública, y estamos viendo obras públicas que se han realizado en la zona de Asunción y el Gran Asunción. Algunas de ellas son la nueva franja costera de Asunción, la avenida Ñuguazú, el nuevo viaducto, la ruta Limpio Mariano Roque Alonso y otras obras públicas que han sido importantes en generar estos niveles de empleo. Pero también el sector privado se ha destacado en este sector. Cuando vemos gran parte de la construcción impulsada por esa demanda de argentinos que se dio sobre todo en la zona de la avenida Santa Teresa, en barrios como Villamorra o la zona del Shopping del Sol, encontramos realmente una situación bastante positiva en términos de crecimiento. Y esto se nota en los números de empleo. Fíjense que los números han pasado de alrededor de 56.000 personas empleadas en el sector hace más o menos 7 años a valores de casi 90.000 personas durante este año 2017. Incluso lo que vemos es que cada vez los puntos más bajos de esta curva son más elevados que puntos anteriores. Entonces, si comparamos, por ejemplo, este punto bajo de la curva en el cuarto trimestre del 2014 con el cuarto trimestre del 2010, vemos que el punto bajo es más alto que el punto elevado que se daba en aquel momento, y esto significa que se está generando mayor cantidades de empleo y que tenemos una tendencia positiva de crecimiento en el sector de la construcción, que se ha acelerado en el último tiempo con la aparición de otras obras que han sido significativas, sobre todo, como decía, en el sector público, que se ha notado mucho en esta parte del país. Cuando miramos el sector industrial, la situación es bastante peculiar. Acá hay un elemento que la verdad que lo conocemos como outlier, es complicado de explicar una situación de despegue en el año 2011,
Pero cuando miramos el promedio, vemos que la industria en la zona urbana de Asunción ha estado oscilando en valores de alrededor de 130.000 empleados durante todo este tiempo. Sin embargo, a partir del año 2013 vemos que hay un despegue del sector industrial, donde básicamente la incursión de Paraguay en los mercados financieros internacionales, que le dio mucha notoriedad al país y que empezó a atraer gente interesada en invertir al país, sumada a la gestión, sobre todo de algunos sectores del gobierno, que también han generado un incremento en la tarea de ir a atraer inversionistas, ha hecho que se instalen industrias en la zona, y esto hace que más o menos hoy tengamos un crecimiento del orden de 30.000 empleados nuevos en el sector industrial en esta zona, ¿verdad? Gran parte de este empleo es un empleo que lo llamamos de maquila, bajo la ley de maquila, es decir, hacemos partes de un todo que seguramente termina en algún producto integrado que se vende en Brasil. Este sector podría haber crecido bastante más si no hubiese sido por las diferencias cambiarias que encontramos sobre todo entre Paraguay y Brasil en este mismo periodo de tiempo, y que ha hecho que las cosas no sean como hubiésemos querido todos que sea, ¿verdad? A pesar de eso, vemos que hay un incremento en promedio de alrededor de 30.000 empleos en un periodo más o menos de unos 4 años, y esto es un elemento positivo en el sector industrial. Sin embargo, cuando empezamos a ver el sector comercial, la situación se nos presenta bastante distinta. El sector comercial había sido uno de los sectores más pujantes, sobre todo en ese momento, desde el año 2011, 2012 más o menos, donde lo que se notó mucho fue el crecimiento del negocio informal, de comercio informal, sobre todo con la Argentina, en la zona de Asunción y Gran Asunción. Pero a esto hay que sumarle un elemento más. En realidad, nos encontramos acá también con que hay crecimientos porque el paraguayo tiene más dinero de lo que tenía anteriormente. Sin embargo, cuando tomamos seguramente el año 2014, que es el año donde se llega al pico, fíjense la cantidad de empleos, alrededor de 340.000 empleos en este sector, vemos que en realidad el sector va perdiendo capacidad. Y va perdiendo capacidad por una serie de circunstancias. La primera es la desaparición del comercio con Argentina, que ha dejado sin empleo a mucha gente en este segmento, pero sobre todo en el sector informal de este segmento y a niveles de mayores ingresos. Esto ha sido importante. Otro elemento que ha sido muy importante también en términos de empleo en este segmento ha sido el hecho de que los paraguayos han mejorado su calidad de vida, pero en esa mejora de su calidad de vida también empezamos a ver que se han generado un nivel de endeudamiento en la población relativamente importante que ha afectado su poder adquisitivo. Fíjense que una cuestión no menor es que allá por el año 2015 aparece lo que se llama la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito le pone un tope a la tasa de interés, hace que esa tarjeta de crédito deje de ser interesante para muchos bancos y los bancos se van sacando de encima clientes que no les son rentables. Ese cliente que anteriormente pagaba 300.000 guaraníes, por ejemplo, pero volvía a sacar con su tarjeta otros 300.000, hoy sigue pagando los 300.000, pero ya no tiene para tomar esos nuevos 300.000 porque el banco básicamente le sacó o no le renovó la tarjeta de crédito. Con lo cual, esta persona tiene que recurrir al sector informal. Una ley que intenta controlar precios lo que consigue es este tipo de impactos. Impactos que al final generan que los comercios vendan menos, que los restaurantes vendan menos, y ese impacto de comercios y restaurantes hace que la gente también pierda empleos, y esto se ha notado en un sector tal vez el más importante y el más empleador de toda la economía urbana de Asunción. Y una variable que ha venido creciendo sistemáticamente, también muy generadora de empleo, ha sido el sector de servicios comunales, que ha tenido una tendencia positiva, si bien muy
volátil en términos generales, porque acá existen, por ejemplo, desde un jardinero hasta un limpiador de una pileta que lo hace en el verano y posiblemente no lo hace en el resto del tiempo. Acá existen servicios familiares como empleadas domésticas, etcétera, que seguramente tienen mucha estacionalidad en su forma de comportarse. Esto lo que estamos viendo es una tendencia a aplanarse la curva, una tendencia donde vemos que en realidad este sector está medio saturado y está muy vinculado este sector al nivel de ingreso de las familias. Vas a tener un jardinero o una empleada doméstica, no solamente si es que hay alguien que se ofrece a ser jardinero o empleada doméstica, sino también si es que tenés la capacidad de pagarlo. Posiblemente esas tareas domésticas sean tareas que sean llevadas adelante por otra gente, si es que las condiciones no están tan bien como hemos visto que no han estado tan bien en algunos segmentos del comportamiento laboral. Tenemos finalmente otro sector que creemos que es un sector sumamente importante, que es el sector de otros servicios que se empiezan a ofrecer, servicios como servicios financieros, comunicaciones, empresas de celulares, servicios públicos en general que tienen un comportamiento bastante estático, inmobiliarias y otro tipo de servicios generales. Y acá lo que vemos también es un comportamiento que había venido subiendo de manera significativa, sobre todo en el sector financiero, que le iba muy bien, al sector de comunicaciones, que también le iba muy bien, y estos sectores han perdido la dinámica que tenían anteriormente y empezamos a ver una tendencia a la caída que sobre todo es bastante más notoria durante el año 2016 y durante el año 2017. Y empezamos a ver que los valores que habíamos alcanzado en algún momento de casi 180.000 empleos son valores que ya no se pueden conservar en términos de calidad de empleo y se han perdido alrededor de 20.000 empleos. Son empleos de baja calificación, call centers y servicios de atención al cliente, etcétera, etcétera, donde bancos, empresas de comunicaciones y otro tipo de empresas han decidido reducir su personal, repositores de supermercados, etcétera, etcétera, que tienen esas características de empleo. Entonces, esta es una visión y un pantallazo general de lo que ha ocurrido sector por sector en términos del empleo. Vamos, después del corte, a seguir analizando este tema del empleo y vamos a ver otros detalles que nos ayuden a comprender la situación que se da en la encuesta continua. Quédense con nosotros. Bueno, ¿me puedes comentar un poquito entonces si trabajás y hace cuánto tiempo más o menos? Sí, yo estoy trabajando hace 6 años en el sector público. Trabajo un año. Que estoy trabajando aquí por Asunción hace como 3 años. En el sector público en este momento me estoy desempeñando en el Ministerio de Hacienda. Exactamente 6 meses que estoy trabajando en el ministerio. Sí, estoy trabajando hace 9 meses, sector público. Y sería en el sector privado, hace 4 años. Yo soy docente, 14 años. Hace como 29 años que estoy. ¿En el sector público o privado? Sí, en público. Sí, y estoy trabajando hace 2 años. Privado, en una agencia de despacho. Hace 17 años como auxiliar despachante. Sí, estoy trabajando hace aproximadamente 4 años. En realidad estoy en una entidad pública, pero trabajando ya hace 7 años más o menos. ¿Tu salario sería por encima o por debajo del salario mínimo? Estable, o sea, el normal básico. Sí, más. Gano más ahí donde estoy ahora. Más del salario mínimo, así mismo. Lo normal. Sí, porque soy cajero. Poquito más. Gano más el salario mínimo. No, o sea que el mismo estaba percibiendo, el mismo salario estaba percibiendo. ¿Trabajás en el área que te formaste? Sí, en Derecho. Me recibí de bachiller técnico en administración de negocios y estoy en esa área hasta hoy día. No, tuve varios otros en radio. Yo trabajé como 8 años. ¿Ese cambio representó un aumento salarial también? Sí, al terminar el colegio haciendo la pasantía y ahí ganaba en aquel entonces más o menos 500.000 guaraníes y era por contrato y ahora mucho más de lo que es. Relativamente no, muy poco realmente. Sí, por supuesto que sí, ha aumentado. ¿Y aportás para IPS? No. Funcionarios públicos lastimosamente tienen
se rigen por la ley de la función pública y no aportan a IPS a no ser que sea personal permanente. ¿Tenés IPS en el trabajo que estás ahora? Todavía no. No estoy aportando. No estoy aportando porque es algo privado prácticamente nuestro lo que tengo. No, como empleado del Estado solamente se tributa, se paga por el servicio prestado. Sí, aporto. ¿Y usted tiene IPS ahí? No. ¿Y te costó encontrar tu trabajo? La verdad que sí, la verdad que sí. Y ahora está más difícil y cada vez se está volviendo más difícil porque la realidad socioeconómica luego está variando cada vez más. A pasos agigantados, la sociedad cambia, la política cambia, las necesidades de la población cambian a medida que va aumentando. Son muchos factores que inciden a que cada vez sea más difícil encontrar trabajo. Eso sí, bastante, porque se exige experiencia laboral y cuando uno recién está ingresando en el mercado laboral, recién tiene su título en la mano, muchas veces uno se dedica exclusivamente al estudio y para poder obtener una experiencia laboral que sí o sí exige las empresas privadas principalmente, es un tanto difícil. No tanto, pero sí busco un poquito. La verdad que no. Gracias a mi pasantía conseguí el empleo. Bastante, la verdad que sí. Me costó bastante porque la mayoría de los trabajos en realidad te exigen muchas cosas que uno de repente a una edad aún no tiene, ¿verdad? La experiencia, algunos que otros conocimientos un poco específicos. Seguimos con nuestra discusión y debate sobre el tema de empleo. Y vamos a ver un tema que creemos que es extremadamente interesante y que está empezando a ocurrir en los tiempos más cercanos en Paraguay. En primer lugar, el empleo viene creciendo sistemáticamente tanto a nivel de ocupación de hombres como a nivel de ocupación de mujeres. Y creemos que ese es un elemento fundamental. Más allá de que las condiciones posiblemente de ambos sexos sean diferentes en términos de remuneración, creemos que es la primera vez en la historia que se da un crecimiento sistemático en las mujeres en general y en su empleo. ¿A qué se debe esto? Creo que es una cuestión importante de considerarla. Durante este mismo periodo de tiempo, la familia en general ha empezado a tener acceso a ciertos bienes que anteriormente no tenía. Pongamos un ejemplo, un lavarropas. ¿Por qué no tenía acceso al lavarropas? El lavarropas era caro, no existía financiamiento para comprarlo y la gente tenía pocos ingresos. Durante este periodo de tiempo hemos visto que ha habido un incremento general en el nivel de ingresos. Ese incremento general en el nivel de ingresos ha venido acompañado también por una reducción en las tasas de interés. En términos generales, una bancarización de grandes sectores de la población que ha liberado mano de obra que anteriormente no podía ser ocupado porque la mujer tenía que dedicarse a tareas del hogar, a cuidar a los hijos, posiblemente a lavar ropa, a cocinar, etcétera, etcétera. Todos estos implementos han permitido una situación bastante positiva en términos de liberar horas hombre a la mujer de la familia o a las mujeres de la familia y le han permitido incorporarse al mercado de trabajo. Y un elemento que no es menor, la mujer tiene una serie de características, en general tiene o presenta mayores capacidades en términos globales de capacidad laboral y de capacidad educativa. Cuando entra al mercado laboral en general se producen situaciones bastante más positivas en el empleo femenino que en el empleo masculino en general. Entonces vemos que también esa incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha permitido un incremento de la productividad para las empresas y más allá de los problemas que podrían generar situaciones como ser, por ejemplo, el hecho de que una mujer pueda quedar embarazada, las empresas han preferido contratar en muchos casos mujeres y ahí sí vemos este incremento en general de la población ocupada femenina en este periodo de tiempo que lo consideramos muy importante. Cuando miramos el caso de la educación, vemos que en general cuando tomamos nuestra población todavía tiene un cierto grado de gente que
tiene poca calificación. Este es el caso, por ejemplo, sobre todo de aquellos que recién terminan o apenas han podido terminar la primaria en varios casos. Sin embargo, es mucho más importante el empleo que se da para aquel que ha podido entrar a la secundaria, incluso para aquel que ha estudiado más de ese tiempo y ha entrado a una educación universitaria. Es posiblemente una de las primeras veces que tenemos alrededor de un 40% de la población ocupada, que es gente con calificación educativa de cierto nivel, con educación universitaria o educación cuasi universitaria, o que también ha tenido, cuando incorporamos en estos casos, incorporamos a la gente que ha terminado la secundaria, empezamos a ver que tenemos un 70% de la población empleada. Esto nos está diciendo también el viejo lema de que una buena educación es la mejor inversión que puede hacer una persona. Este incremento de capital humano que se empezó a dar con sus luces y sombras, con ciertos tumbos seguramente durante todo este periodo de tiempo, empezamos a ver que empieza a dar resultados porque es gente que está pudiendo acceder a empleos y que posiblemente no lo hubiese podido hacer si es que no tenía este nivel de calificación que hoy, al cual tuvo acceso y que hoy le permite estos empleos. Vamos a evaluar en qué tipo de empresas o qué tipo de empleos tiene la gente. Un primer punto es el que es el changuero, el trabajador por cuenta propia. Hay muchos trabajadores por cuenta propia en realidad que tampoco son necesariamente changueros. Hay muchos profesionales independientes que también tienen esta situación, como pueden ser médicos o abogados. Y vemos que la economía ha tenido una capacidad, ha perdido una cierta capacidad de emplear a esta gente, cayendo de valores que en su pico habían alcanzado casi 240.000 personas empleadas por cuenta propia a valores de alrededor de 30.000 empleos menos de lo que tenemos hoy, o que son los que tenemos hoy. Pero sin embargo, hubo un crecimiento importante. Lo que denotamos también es que la curva es una curva que se va aplanando, es decir, la tendencia es una tendencia que seguramente va perdiendo dinámica. Y acá se dan dos fenómenos. Por un lado, profesionales independientes que siguen incorporándose al mercado, pero por otro lado también trabajadores por cuenta propia de bajos niveles, que son los que generan toda esta volatilidad en el nivel de empleo. Acá hay desde un trabajador por cuenta propia, como les decía, un jardinero o alguna persona que hace una changa y que de repente tiene empleo y de repente por circunstancias determinadas pierde ese empleo. Entonces, este es un caso bastante importante y está muy vinculado también a lo que es la informalidad en el empleo en algunos casos. Cuando miramos el empleado y el obrero público, vemos que en general los gobiernos anteriores, el gobierno de Lugo y el gobierno de Federico Franco, han sido gobiernos que han crecido en su nivel de empleo, que ha alcanzado un pico de 180.000 personas más o menos empleadas dentro de la zona de Asunción. El nuevo gobierno del presidente Cartes hace caer este nivel de empleo, despidiendo y no contratando a cierta gente, pero sin embargo después empieza a subir. Y hoy los valores en los que nos encontramos son valores bastante similares a los que nos encontrábamos en gobiernos anteriores. Este es un problema bastante complejo para las arcas del Estado en general, que tienen que cargar con esto que se llaman gastos corrientes, ¿verdad? Esta cantidad de empleos, muchos de esos empleos no necesarios, y que parecería ser que es una situación que no va cambiando mucho, ¿verdad? También hay municipalidades y hay gobernaciones acá que están generando empleos, no es solamente el gobierno central el que genera este tipo de empleos. Y vamos a ver un poco más adelante qué salario gana esta gente, que creemos que también es un tema importante de considerar. Cuando miramos el caso del empleo privado, el sector privado ha sido el que ha generado mayores retornos en términos de la generación de empleo, subiendo sistemáticamente, pasando de emplear alrededor de 400.000 personas a principios del año 2010 a más de 500.000, 530.000 personas durante este año 2017, lo cual nos habla básicamente de 130.000 empleos generados nuevos. Es decir,
estamos hablando de que en general estamos alrededor de un incremento de 30% de capacidad de empleo de las empresas en este proceso. La demanda que se ha generado en la economía ha hecho que estas empresas puedan emplear a nueva mano de obra y esto ha sido un elemento muy significativo en la composición de estos valores. Cuando miramos el caso de la empleada doméstica o del empleado doméstico, vemos que en realidad, como les decía anteriormente, su situación es bastante estacional y además de ser bastante estacional, donde se presentan estos picos de subas y bajas que son bastante significativos, vemos que en general la tendencia es una tendencia decreciente y esa seguramente llegó para consolidarse. Cada vez va a ser más difícil conseguir este tipo de trabajadores. De hecho, las amas de casa, muchas de ellas ya lo empiezan a sentir y empezamos a ver que también básicamente las tareas del hogar se van a tener que desarrollar mucho más dentro del hogar y dentro de la propia familia. Y esto ya se está notando hasta en el propio tipo de construcción que tenemos. Cada vez más vemos que empezamos a ver propiedades que se construyen sin lo que se llama el área de servicio, ¿verdad? Donde podía venir a dormir una persona. Hoy empezamos a ver que esos lugares son lugares muy temporales, posiblemente para cocinar y vuelven a su casa, o para limpiar y vuelven a su casa, o para cuidar a los niños, ¿verdad? Pero en general vemos un decrecimiento bastante llamativo y bastante importante en la cantidad de empleos, que vemos que desde los picos hasta lo que encontramos hoy han generado unos 20.000 empleos menos en general dentro del área de Asunción. Y finalmente vemos los empleadores o patrones, que son aquellos que son los que proveen empleos, que son aquellos emprendedores que han sido capaces de generar una nueva posición o que han sido capaces de generar un ingreso de alguna manera. Lo que vemos es que estos valores que estaban bastante estancados en valores del orden de los 75.000 empleos y que en algún momento dado empezó a subir por una cuestión de expectativas o posiblemente también por una cuestión de necesidad, vemos que empezó a disminuir y desde su pico hasta el día de hoy, donde había alcanzado casi 100.000 personas empleadas en el segmento, vemos que se han perdido alrededor de 15.000 empleos, 14 o 15.000 empleos, y esta es una situación bastante llamativa y bastante importante en términos de las condiciones generales que ha tenido esto, ¿verdad? Cuando empezamos a ver qué tamaños de empresas son las empresas que han venido creciendo, nos encontramos con una situación bastante peculiar. En primer lugar, aquellos que trabajan solos se han mantenido relativamente estables en la cantidad de empleos que generan, alrededor de 180.000 empleos. Ha venido subiendo bastante tímidamente el sector de lo que le llamamos pymes, que ha tenido un crecimiento básicamente en el último año del orden del 18% y consideramos que este es un incremento importante. Se ha mantenido estable la microempresa en general y donde vemos el mayor crecimiento ha sido en básicamente aquella empresa grande. Lo que le decíamos anteriormente, empresas maquiladoras, grandes inversiones, han sido las que más empleo han generado. Empresas que estaban en valores de alrededor de 250.000 empleados en general, hoy están con 80.000 empleados más que antes, sumando alrededor de 330.000 en total. También las empresas más moderadas, las empresas medianas han tenido un crecimiento y donde vemos que se ha dado el impacto principal posiblemente de esta situación económica de los últimos años ha sido en las microempresas, empresas que son en general empresas familiares y son empresas que en algunos casos han tenido que cerrar y por tanto muchos de sus empleados han perdido su trabajo, ¿verdad? Cuando revisamos la evolución de los ingresos mensuales por tipo de empleado, lo que vemos en realidad es que el sector que más ha crecido ha sido el sector de los empleados públicos, que ha tenido un incremento de salarios que si bien hubo un discurso relativamente importante por parte del gobierno de decir que esto se ha controlado,
hemos pasado de valores de alrededor de 3 millones de guaraníes de ingresos promedios para este tipo de trabajador a casi un 50% de incremento en valores de alrededor de 4 millones y medio. Y ha sido el sector que más ha crecido. El empleado y obrero privado que ya estaba con un desfasaje en este periodo de tiempo de más o menos 1 millón de guaraníes, hoy ha tenido un incremento en ese desfasaje, y este incremento ha alcanzado valores de casi 2 millones y medio de guaraníes. Es decir, la diferencia entre el salario del sector público y el salario del sector privado ha sido muy significativa. Más allá de lo que se quiso decir en un momento dado, que salió una matriz salarial que había generado una disminución importante en los gastos de personal, eso no ocurrió. Y ese discurso está comprobado que no ha ocurrido básicamente en estos datos, donde vemos que en realidad hoy el salario del sector privado ha incluso bajado relativamente al del sector público, y vemos que hoy el empleado del sector público puede ganar casi 50% más o 100% más de lo que gana un empleado en el sector privado. Y esta es una circunstancia que atrae mucha gente dentro del marco de la prebenda que siempre ofrecen los gobiernos. Esto hay que tener mucho cuidado, porque estos problemas son problemas que se vuelven mucho más pronunciados, sobre todo en etapas finales como las que estamos encontrando. Y cuando comparamos la situación entre el empleado público y el empleado privado, empezamos a ver que en general durante los dos gobiernos anteriores hemos visto que se oscilaba en valores de alrededor del 65%, es decir, si el salario de un empleado público estaba más o menos en 1 millón de guaraníes, el salario del empleado privado estaba en 650.000. O podemos decir que el empleado privado ganaba 650.000 guaraníes por cada 1 millón de guaraníes que ganaba el empleado público. Esta situación se ha ido deteriorando durante el último gobierno, y hoy nos encontramos que el trabajador privado gana menos de la mitad de lo que gana el trabajador público. Y esta es una situación compleja, porque el Estado no tiene capacidad de seguir empleando gente y de seguir incrementando los salarios. Sin embargo, en los gobiernos que vengan hacia adelante vamos a tener que tomar medidas que cada vez van a ser más difíciles en términos del control de todo lo que es la planilla de salarios del sector público, para poder de alguna manera controlar las cuentas fiscales. Tenemos la opinión de gente que también ha venido viendo lo que ha ocurrido en su sector. Vamos a escuchar lo que nos dicen y después vamos a un corte. Quédense con nosotros para las conclusiones del programa. La verdad que el supermercadismo en el año 2016 ha sido uno de los sectores que más se ha invertido en el país y más generado puestos de trabajo dignos nuevos. Pero también hay que considerar que la construcción que se ha llevado a cabo para hacer todas estas nuevas contrataciones se ha empleado de manera directa otras casi 4.000 personas durante todo el año en la construcción de estas salas. Ustedes saben que el supermercado es un poco el avance de la formalización en nuestro país. Estamos saliendo la mayoría de las cadenas hacia afuera, vamos a decir hacia el interior de nuestro país, y eso va generando evidentemente varios efectos positivos. No es solamente la ida a las ciudades con un formato diferente que hasta ahí no se conocía. Es un poco elevar la barra en general en la localidad cuando llega a un supermercado. Eso hace de vuelta de que también la competencia, como las despensas y autoservice, hagan un esfuerzo diferente cuando llega un nuevo comensal a la mesa, y también ellos invierten, ellos también mejoran su infraestructura, y eso hace que se contrate más gente en las construcciones, en el hermosamiento, hace que toda la localidad genere una inversión nueva. Realmente el efecto multiplicador es muy positivo. También se da muchas veces que el supermercado, cuando llega al interior, se convierte en un nuevo comprador de la producción local.
le abre nuevas oportunidades a las pequeñas empresas, pero no termina ahí. Al nosotros aumentar las compras de estas pequeñas empresas familiares o pequeñas industrias en esas localidades, también ellos vuelven a crecer, ellos vuelven a contratar más gente y de vuelta el efecto multiplicador en las localidades, en los municipios, en contratación en general, es muy, muy positivo a través de esa expansión de la formalización del supermercadismo. Como nos decía Christian Ziplick en la entrevista que veíamos antes del corte, en realidad hay sectores que están trabajando en incorporar mano de obra al sector empleador formal. Y esto es algo que lo empezamos a notar no solamente por lo que él nos decía, sino también en los datos. Estos valores se notan. Se nota, por ejemplo, en que el sector que más ha crecido en todo este tiempo ha sido el sector entre un salario y un salario mínimo en promedio, que es la gente que se va incorporando al sector, también al sector formal. Y también es la gente seguramente de menor edad, que es la gente que se va incorporando al mercado de trabajo. La economía del Gran Asunción, sobre todo, ha sido relativamente eficiente en generar esos empleos. Y hemos visto que hay impactos que son muy llamativos en sectores informales sobre todo, y vamos a encontrarnos con situaciones de este tipo en el mercado 4, en el mercado de abasto, en lugares informales donde la situación se siente mucho más. Sin embargo, se ha podido compensar medianamente esto a través de ciertos empleos industriales, pero creemos que falta una cierta dinámica. El nivel de endeudamiento de la gente, el nivel de pérdidas de ingresos y sobre todo la falta de expectativas del agente económico en general no ha contribuido a que estos datos sean posiblemente mejores de lo que podrían haber sido de lo contrario. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.